Dios le bendiga. Bendito Dios, estamos una vez más aquí en nuestros estudios bíblicos, gloria al Señor, y esta noche estaremos tratando bajo el tema Ezequiel predijo la restauración de Israel, recordando nuestro tema trimestral, ¿verdad? Mensajes bíblicos sobre los tiempos del fin. Y es por eso que esta noche estamos hablando de esta profecía de restauración de Israel. Dios prometió restaurar a Israel, gloria al Señor. Y esta promesa también nosotros nos podemos apoyar porque la palabra de Dios está abierta para todo aquel que quiera recibirla. Bendito eres, Jehová. Y por eso esta noche damos gracias al Señor. Damos gracias una vez más por su palabra, por su amor, por su misericordia. Y esta clase nos habla de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del favor inmerecido que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, que sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Gloria al Señor. Somos de la Iglesia Cristiana Rehoboth de Staten Island. Les damos la bienvenida una vez más a nuestro estudio bíblico, el número 8. Gloria al Señor. Tema Ezequiel predijo la restauración de Israel, y esta lección se encuentra en Ezequiel 36, 22 al 31 y 33 al 35. Gloria al Señor. Mi nombre es Noemí Tellería, mis pastores Miguel y Soraya Cantón. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí una vez más esta noche, que Dios nos permite estudiar su palabra, que todavía tenemos libertad de estudiar la palabra de Dios. No podemos desaprovechar el tiempo, siempre y cuando podamos estudiar la palabra debemos de hacerlo, porque es vida. La palabra de Dios es vida para nosotros. Gloria al Señor. Oremos una vez más esta noche. Ezequiel predijo la restauración de Israel. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios amado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú eres bueno y seguirás siendo bueno. Porque tú no cambias, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, Dios mío, por tu palabra que no torna atrás vacía, mi Dios. Gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, Dios mío. Gracias por esta promesa, Señor, mi Dios, que tú da a tu pueblo. Oh, mi alma te alaba, Señor Dios mío, pidiéndote, Señor, que tú seas con cada oyente, Señor mío, que tú abres el entendimiento, Señor Dios mío, que tú dé una palabra a sus vidas, Padre Santo, que tú seas, Señor Dios mío, en medio de todo asunto, Espíritu de Dios, sé con cada uno de nosotros. Ayúdanos en estos momentos a entender tu palabra y poderla poner por práctica cada día de nuestras vidas, Señor. Glorifícate en todo lo que hagamos esta noche. Tuya la gloria, tuya la honra, el poder, Jehová, Dios mío, es tuyo, mi Dios amado. Glorifícate en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Una vez más damos gracias al Señor. Y así, ¿verdad? Vamos a empezar esta noche nuestra lección bíblica. Ezequiel predijo la restauración de Israel. Y estamos en el libro de Ezequiel 36, del 22 al 35. Gloria al Señor. Pensamiento central dice así: resulta imprescindible creer a la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. Resulta imprescindible creer a la palabra. Es que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que agarrar esta palabra y creerla y hacerla nuestra. Gloria al Señor. Texto áureo dice:
os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. ¿Qué es restauración? Restauración significa, el significado bíblico es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios. Es decir, cuando esta palabra dice que Ezequiel predijo la restauración de Israel, quiere decir que Dios quiere, aleluya, que Dios anhela. Mi alma alaba al que vive, que Dios desea volver a establecer esa relación con su pueblo. Y no solamente con Israel, con todo el ser humano. Y esto lo vamos a aprender aquí porque Israel es el pueblo escogido de Dios para darse a conocer a todas las naciones del mundo. Ese es la razón por la cual Dios escoge un pueblo. No es porque Él tiene preferitismo, sino que Él escogió al pueblo de Israel para darse a conocer al resto del mundo. Y hoy día es a través de la iglesia de Cristo. Es el pueblo escogido por Dios para darse a conocer. Es decir, que la iglesia de Jesucristo tenemos que dar a conocer el nombre de Dios a todo el mundo. Gloria al Señor. Es que Dios es bueno. Es que Dios es fiel a lo que Él promete. Y este es otro punto que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Dios es fiel. No importa si yo fallo, no importa. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Él dijo y Él lo hace. Aleluya. Y vamos a leer la lección antifonar. Gloria al Señor, que se encuentra una vez más en Ezequiel 36. Y vamos a estar leyendo desde el 22 al 31. Y brincaremos el 32 y luego vamos a ir al 33 y 35. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y daré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Aleluya. Dios es bueno, bendito Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias
y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os dará hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. El 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas, arruinadas, están fortificadas y habitadas. Gloria al Señor. Preciosa palabra de Dios, preciosa esta promesa que Dios hace al pueblo de Israel, y también nos deja ver que Dios es fiel a lo que Él promete. Gloria al Señor. Y Él lo dice, el primer versículo aquí en Ezequiel capítulo 36, el 22, Él habla por qué Él es fiel al pueblo de Israel. Pero vamos a ir un poquito a la introducción para darle entendimiento a esta clase que vamos a estar trayendo esta noche. Dice así: después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió y comenzó una etapa de decadencia para la nación, en la cual todos los rangos de la vida nacional fueron cayendo lentamente. Judá era el reino del sur e Israel el reino del norte. Es decir, que el pueblo de Israel se dividió en dos: reino del sur, Judá, y reino del norte, Israel. Las 10 naciones en el norte y 2 naciones en el sur. Gloria a Jesús. Pero ambos estados declinaron moral y espiritualmente. Samaria, la capital del norte, fue destruida por el imperio asirio alrededor del año 722 a.C. Esto se detalla en Segunda de Reyes, capítulo 17, 6 al 20. El culto a Baal dominó la práctica religiosa del pueblo. Sabemos que el pecado de idolatría representa una afrenta a Dios, y por tanto su bendición fue retirada de su pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, desechó, gloria al Señor, es decir, se fue atrás de Baal, se fue a la idolatría, fornicó en contra de Dios, porque tenían al único Dios verdadero y todavía lo tienen. Pero teniendo al único Dios verdadero, prefirieron ser igual a las otras naciones, en vez de dar ejemplo a las otras naciones de que ellos les servían al único Dios verdadero. Más bien se fueron tras Baales. Gloria al Señor. Y es por eso que el pecado los alejó de Dios y los llevó a ser repatriados de su tierra, y los llevó a ir a la esclavitud, no solamente del pecado, sino a ser ellos mismos esclavos por otras naciones. Bendito eres, Jehová. Dice que igualmente Judá, el reino del sur,
sufrió muchas invasiones enemigas por los reyes asirios. Lo más notable fue la ocurrida en el año 14 del rey Ezequías, tal como aparece en Isaías 36 y 37, de la cual Dios los libró milagrosamente. Finalmente, los líderes del reino de Judá no estuvieron a la altura que Dios demandaba de ellos, y su pecado trajo la destrucción a la ciudad, la cautividad. ¿Qué trajo la destrucción? No fue Dios que muchas veces decimos y le echamos la culpa a Dios, pero es el pecado que hace caer al hombre. Es el pecado que separa al hombre de Dios. No es que Dios haya querido, es que el pecado tiene resultado. Y este fue el resultado del pecado de Israel, especialmente de Judá. Dice que no estuvieron a la altura que Dios demandaba de ellos. Y su pecado trajo la destrucción de la ciudad y los llevó a la cautividad. Miles de judíos de manos del rey de Babilonia en el año 586 antes de Cristo. El exilio duró 70 años. 70 años duraron exiliados de su tierra. Gloria al Señor. Por muchos tiempos los judíos sufrieron a manos de aquellos imperios, pero en medio de todo el dolor, la palabra de Dios llegó a ellos para anunciarles que serían restaurados. Y Ezequiel estaba trayendo este mensaje en medio de la esclavitud, en medio de que ellos estaban exiliados de su tierra, en medio de que ellos estaban siendo gobernadas por otras naciones. En medio de que su tierra estaba asolada, Dios manda una palabra de restauración. Aleluya, Dios no se olvida de su pueblo. Dice que uno de los hombres que Dios usó para dar esperanza a los cautivos fue el profeta Ezequiel. Y esta palabra que vamos a traer esta noche es una palabra de esperanza. Que en medio de una situación tan difícil, en medio del cautiverio, Dios todavía se acuerda de su pueblo. Dios todavía quiere, anhela trabajar a favor de su pueblo. Dice que Dios me hace. El nombre de Ezequiel significa Dios me hace fuerte o Dios fortalece. Realmente Dios lo fortaleció para soportar todos los embates que su ministerio le acarrió. El Señor le dijo que le daría rostro y frente fuerte contra sus enemigos. Aleluya. El presente estudio se referirá a las profecías de Ezequiel concerniente a la restauración de Israel. Aprenderemos que si bien Israel aún está lejos del Señor, el mismo Dios que los trajo a su tierra tratará con ellos para volver sus corazones a Él. Un día los judíos mirarán a quien traspasaron y llorarán por él, como se llora por un hijo unigénito. Se avergonzarán por cual Dios mandó la solución. Dios mandó a aquel que vino a este mundo a traer salvación y vida eterna, y lo rechazaron. Y dice que ellos tendrán que llorar, llorarán. Mirarán a aquel que fue traspasado y llorarán y se lamentarán por lo que hicieron, no por lo que hicieron en rechazar al Mesías. Porque a Jesús fue a la cruz no solamente por los judíos, sino por todos. Todos somos pecadores, todos somos culpables. Fue el amor hacia la humanidad que llevó a Cristo a aquella cruz. Dice Zacarías 12:10.
Gloria al Señor. Y así vamos a empezar el desarrollo de esta lección, que dice: el Señor regresaría a Israel a su tierra para santificar su nombre. Y el inciso A dice: Israel había profanado el nombre del Señor entre las naciones. Profanar. Profanaste es la forma verbal jalá, que significa perforar, herir, disolver, romper la palabra de uno, contaminar, degradar, deshonrar, envilecer. Es decir, Israel deshonró el nombre del Señor entre las naciones. Y para esto vamos a empezar leyendo, aunque la clase empezó en el 22, yo voy a empezar leyendo en el 20, número 20 de Ezequiel 36, y dice así: y cuando llegaron a las naciones, recordando lo que leímos en la introducción, que el pueblo de Israel fue tras Baales, la idolatría, el pecado, los llevó a que estas naciones se alejaran de Dios, del cuidado, de la protección de Dios. Y Dios permite, miren bien, Dios permite, porque la palabra dice que Dios al hijo que ama castiga. Bendito Dios. Dios permite que el pueblo de Israel caiga en cautiverio y sean llevados llevado hasta estas naciones. Y esto fue lo que ellos hicieron. Dice el 20: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Gloria al Señor. Pero he tenido, en el 21, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Y es que el pueblo de Israel, llegando a estos lugares, en vez de ellos arrepentirse, y en vez de ellos proclamar el nombre de Jehová, en vez de ellos humillarse, como dice Segunda de Crónicas, en vez de ellos humillarse y buscar el arrepentimiento, gloria al Señor, dice la palabra que no lo hicieron, más bien profanaron el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque no dieron testimonio de que eran el pueblo de Dios. No daban testimonio de que ellos eran aquel pueblo que Dios había sacado de Egipto, y que Dios lo había libertado de tantas situaciones, y que Dios había estado con ellos, y que Dios había hecho cosas grandes por ellos. No dieron testimonio, más bien profanaron el nombre de Dios, porque lo miraban y decían: estos son el pueblo de Dios. ¿Dónde está su Dios? Porque ellos no creían que ellos merecían estar en las situaciones que estaban. ¿Y dónde está Dios? Y las naciones se burlaban de ellos, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios. Aleluya. Y dice el 22: por tanto, di a la casa de Israel, y es aquí donde Dios manda palabra a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Es que he tenido dolor de ver mi santo nombre profanado. Y es que no lo hago por ustedes, como dice el título. Ezequiel predijo la restauración de Israel. La restauración de Israel no lo hacía. Dios no estaba restaurando a Israel porque Israel mereciera restauración. Es que nadie merecemos ser restaurado.
Ningún ser humano merecía que Cristo fuera a la cruz del Calvario por nosotros, pero por amor a su nombre, dice la palabra, por tanto día la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Es que Jehová, Dios de los ejércitos, lo que Él promete, Él cumple, aleluya. Dios promete y Dios cumple. Y Dios le había dado una promesa a Abraham. Y Dios iba a cumplir esa promesa, no porque el pueblo de Israel mereciera, sino por causa del nombre de Jehová mismo, por su nombre, por su palabra dada. Gloria al Señor. Dice que el regreso de Israel a su tierra y su restauración revela la pureza de Dios y su veracidad. Es que Dios es real y verdadero. Dice, de una manera tal que sirve de lección a los que somos sus hijos. En la primera parte del versículo 22 podemos ver la mención de los destinatarios. Ellos son la casa de Israel. Por una parte aquí está la enseñanza de cómo Dios es fiel a sus pactos. Gloria al Señor, Dios es fiel a lo que Él promete. También aquí aprendemos el poder corrector de la palabra de Dios. La palabra es útil para corregir, para instruir en justicia, como nos dice 2 de Timoteo 3:16. Si nos debilitamos en la fe y fallamos, la palabra nos confronta y nos hace entender el camino. Ese era el propósito del Señor con su pueblo al enviarle el mensaje del versículo 22. Era confrontarlo. Es que ellos se dieran cuenta su situación y muchas veces nosotros, y lo vamos a aplicar a nuestra vida, aunque este mensaje, aunque esta profecía fue dada para el pueblo de Israel en sí, nosotros podemos aprender de todo esto. Y muchas veces nos enojamos con el Señor, nos enojamos con el pastor porque el pastor le está trayendo palabra de Dios, que a mí me está en verdad esa palabra que dice que penetra lo más profundo y discierne los pensamientos y revela y trae a revelar lo que yo soy. Y cuando escuchamos esta palabra, mejor nos vamos y nos enojamos. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Que cada vez que Dios mandaba un profeta a traerles palabra, ellos desechaban la palabra de Dios. Y eso lo hacemos hoy día. Oh, porque ahí en esa iglesia todo es, ¿verdad? Es una palabra tan fuerte, una palabra tan dura. No, es la palabra de Dios. Y es necesaria para restauración. Es necesario y lo vamos a seguir mirando. La palabra de Dios es necesaria. Y es por eso que dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo. Quería corregir al pueblo y dice que corrige e instruye en justicia. Y es por eso que muchas veces esa palabra que trae el pastor los domingos nos confronta ¿verdad? Y nos hace sentir y nos hace ver lo que estamos haciendo, que estamos mal delante de Dios. Y en vez de humillarnos, como dice el Señor, y en vez de cambiar. Porque este es el punto cuando dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones. Y esto nos da a entender que el pueblo de Israel tenía que dar ejemplo, tenía que ser testimonio. Y eso me trae a mí la aplicación a mi vida. Estoy yo dando testimonio
de que yo soy una verdadera hija de Dios? ¿O me estoy igualando al resto del mundo? ¿Estoy yo dando testimonio de lo que soy? ¿Estoy yo profanando el nombre de Dios o estoy poniendo el nombre de Dios en alto con mi manera, con mi forma, con mis actitudes, con mi caminar diario? ¿Qué están viendo de mí? ¿Qué están diciendo? Verdaderamente, esta es una sierva de Dios. Verdaderamente, gloria al Señor. O están diciendo, mira esta que cristiana y actúa peor que las del mundo. ¿Qué estarán diciendo? ¿Qué pueden decir mi alrededor de mí? ¿Qué pueden decir mi entorno de mí? ¿Estoy yo dando testimonio verdaderamente de que soy una hija de Dios? Porque nosotros, la iglesia de Jesucristo, lo que hemos sido comprados, lo que hemos, hemos dado testimonio de que somos cristianos, o hemos clamado el nombre de Jesús, estamos nosotros verdaderamente viviendo de acorde. Y recuerden, y esto es lo que nos enseña aquí este capítulo 22, dice que vosotros profanasteis entre las naciones, es decir, aquellos que estaban alrededor viendo todo. El que está a mi alrededor, el que me está viendo, tiene sus ojos puestos en mí. Tenemos una nube de testigos y nosotros tenemos que ser un testimonio verdadero de lo que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron. Y esto vamos a seguir trayendo. Esto es una lección tan preciosa, pero es una lección de autoanalizarme, de autocorregirme por medio de su palabra. Gloria al Señor. Tenemos que, no podemos pretender engañar a Dios, porque a Dios no lo vamos a engañar. Y mira cómo dice, no lo hago por causa de ti, Israel. Es decir, nosotros, aunque fue para Israel, tenemos que agarrarlo todo. Porque Cristo murió para todos. Lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, no es porque nosotros no lo merecíamos. Es por gracia, dice Pablo en la carta de los Efesios. Por gracia sois salvos. No por nuestras propias obras, sino por amor. Por el amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y dice, seguimos porque, ¿verdad? Nos quedamos aquí en este solo versículo y es tremendo lo que podemos aprender. Es tremendo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y no lo hace, como dice, por amor a nosotros, aunque Él sí nos ama. Pero lo hace por amor a su nombre. Es que Él es fiel, aunque yo falle, eso es lo que quiere decir. Aunque yo falle, y voy a fallar todos los días, porque mientras estemos aquí, podemos fallar y fallamos. Mientras estemos en la carne, fallamos, pero el amor de Dios, la gracia y la misericordia de Dios, esa es la que, ¿verdad?, nos renueva cada día, nos transforma, nos restaura, nos limpia, aleluya. Y eso viene por ahí, gloria al Señor. Y dice el B, el Señor traerá a Israel a su tierra para santificar su grande nombre. La manera como Dios trata con su propio nombre nos alecciona para alcanzar temor santo. Y vamos a leer el 23 y el 24 y dice así: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová,
dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vosotros, a vuestros país. Gloria al Señor. Dice que en el versículo 23, el Señor promete santificar su grande nombre entre las naciones, y de esa manera las naciones sabrán que Él es Dios. Y ahí está el propósito por la cual Dios escoge al pueblo de Israel y hoy día escoge a la iglesia de Jesucristo. Es que Él se quiere dar a conocer a todas las naciones, porque Dios no es Dios de una nación, Dios es Dios de todo el mundo. Y Él se lo prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ese es el deseo, el anhelo de Dios: llegar hasta las naciones, darse a conocer, como dice su palabra. Dice que la santificación de su nombre incluye demostrar que Él es fiel a sus promesas. El cumplimiento de lo que promete demuestra la santidad de Dios. Dios es fiel a lo que Él promete, no porque yo merezca, una vez más lo decimos, sino por quien Él es. Él es Dios santo. Él es Dios verdadero, no hay mentira en Él. Lo que Él dice es verdad. Lo que Él dice y promete, Él lo hace. Dice que una de las lecciones más grandes que los versículos 23 y 24 tiene aquí, dice, es que nos entregan, es que debemos cuidar la buena fama del nombre del Señor. Gloria al Señor. Otra vez hablamos de esto. Debemos cuidar la buena fama del nombre del Señor. ¿Y quiénes somos los que tenemos hoy día la iglesia? Tú, que has sido comprada a precio de sangre preciosa, y yo, aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos los que tenemos que cuidar la buena fama del nombre del Señor. Tenemos que dar testimonio, y es lo que está diciendo. Debemos de dar ese testimonio fiel y verdadero para dar a conocer que las demás personas o las demás naciones quieran lo que tenía el pueblo de Israel, quieran lo que tengo yo, quieran lo que tienes tú. Yo quiero de eso. Yo quiero ese Dios tuyo, ese Dios que no te deja, ese Dios que no te ha fallado, ese Dios que ha estado contigo en medio de tantas situaciones difíciles. Yo quiero ese Dios. Y es que nosotros somos los que debemos dar a conocer a Dios. Y es por eso que Él dice que Él trae a Israel a su tierra para santificar su grande nombre. Dice, y santificaré mi grande nombre. Es decir, están hoy día exiliados en tierras ajenas, pero no se quedarán ahí. Aleluya. Estamos pasando tiempos difíciles, sí, pero no nos quedaremos aquí, dice el Señor. Bendito Dios, Él no nos dejará ahí, porque es que Él es fiel y grande a lo que Él promete. Y Él nos prometió sacarnos de aquí, y Él lo va a hacer pronto. Pronto. No desmaye. No desmaye, sigue adelante, confiando que Cristo es real y verdadero y que Él es fiel a su promesa. Dice que el hecho que Dios quiera que las naciones lo conozcan demuestra su interés en ser el Salvador de todos. Los creyentes debemos aprovechar bien el privilegio de anunciar a Cristo entre las naciones. Anunciar el evangelio a todos es una buena razón para sentirnos realizados en la vida.
También dice que sabemos que la profecía de restaurar a Israel a su tierra nuevamente se limita al cumplimiento que hubo cuando muchos judíos regresaron de la cautividad en días de Zorobabel. Y como dice el versículo 24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Gloria al Señor. Dice aquí que ello tiene un alcance mayor, óiganlo bien, en la historia, como sucedió de forma abrumadora a partir del 1948, que Israel se declaró, gloria al Señor, una nación. En el 1948, Israel se declara nación. Lo que apreciamos aquí es que para que esos repetidos regresos ocurrieran, tenía que intervenir la mano poderosa de Dios. Que hoy día el pueblo de Israel esté establecida como nación, y eso nos da testimonio a nosotros de que el pueblo de Israel es un testimonio vivo, porque ha sido una nación tan atacada, ha sido una nación que ha sido esparcida de su tierra. Y para que el pueblo de Israel haya llegado de toda parte del mundo y se hayan juntado, es porque Dios lo predijo aquí en Ezequiel que lo haría, y todavía su cumplimiento, su total cumplimiento todavía falta, que será en aquel día, en el día venidero, el día de Dios. Cuando las naciones cuando Israel esté rodeada de todas las naciones para atacarla, y venga Cristo Jesús con poder, aleluya. En aquel año, en el milenio, donde el Señor recogerá a su pueblo y habitarán en su tierra. Y que, como decía, para que hoy día todavía Israel esté establecida, aunque todavía no están en todo el terreno, y todavía hoy día están peleando en aquel lugar por esa parte. Y tenemos que entender y reconocer que no es porque Israel lo merezca, y no es porque Israel es mejor o el pueblo judío sea mejor que el resto del mundo o que sus vecinos. Es que nosotros tenemos que entender que Dios fue quien escogió esa tierra, y Dios se la dio a Jacob y la prometió y le dijo, y escogió a Jacob y le dio un hijo y puso por nombre Isaac, e Isaac tuvo hijos. 2 hijos, pero uno de ellos Jacob, y Dios escoge a Jacob y le dice, y le cambia su nombre y le dice, ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque de ti haré grande nación y habitaréis la tierra que os he dado a vuestro padre Abraham. Y es que cuando nosotros vemos y miramos, y es triste, sí, y mueren muchas personas inocentes, sí. Pero tenemos que entender que no están yendo en contra de Israel o de los judíos. Cuando atacan a este pueblo, están atacando la palabra de Dios, la promesa dada, el nombre de Dios. Como Él dice, no lo hago por vosotros, sino por mi nombre. Y es que las naciones tienen que reconocer que Dios ha escogido al pueblo de Israel para que habite allí en Jerusalén, en esa tierra de Israel, como tiene el nombre mismo, Israel. Fue Dios quien le plació. Y el ir en contra de esto, estamos yendo en contra de Dios mismo, y Dios defiende su nombre porque Dios lo dijo y Dios lo hace. Así que en vez de las naciones alrededor reconocer, y llegará el día que tendrán que reconocer, van a reconocer que Israel es el pueblo de Dios
Y tendrán que reconocerlo. Y vuelvo y lo digo, como dice aquí el 22, no lo hago por vuestra causa, dice el Señor. Dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Es por causa de Dios, es porque la mano de Dios ha estado ahí, es porque Dios lo prometió, es que el pueblo de Israel está todavía establecido como nación, porque han querido desaparecerla del mapa, pero no lo van a poder hacer, porque Dios lo dijo y Dios lo prometió, y todavía su cumplimiento total viene todavía en el milenio, gloria al Señor. Y dice que vamos a ir al segundo punto. El Señor prometió restaurar espiritualmente a Israel. Y vamos a leer el 36 del 25 al 29 y dice así. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestras carnes el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aleluya. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando el Señor dice, esto que voy a hacer no lo hago por amor, y esto es lo que Dios va a hacer por Israel. Gloria al Señor, lo que estamos leyendo dice que la promesa divina incluía limpiar y regenerar a su pueblo. La necesidad de una restauración que incluya la santificación es evidente en estos dos versículos de Ezequiel, el 36, y esto nos sirve de enseñanza hasta hoy. El versículo 25 constituye una de las promesas más preciosas de todo este capítulo. Muestra que los seres humanos no tenemos el poder para autosantificarnos, sino que ello viene como una provisión de Dios. Y es por eso que él dice, esparciré sobre vosotros, aleluya, agua limpia. Agua limpia, dice el Señor, agua limpia. Dios promete una limpieza espiritual del pueblo de Israel. Es decir, yo lo voy a restaurar, van a volver, porque eso es lo que Dios quiere tener, pero recuerde que el pecado, la idolatría, es el que aleja al hombre de Dios. Y Dios quiere restablecer, como dice, Él quiere reconstruir esa relación entre Dios y su pueblo, entre Dios y el hombre. Y es por eso que Él hace esta promesa aquí. Dice, los limpiaré, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué hace el agua? Pues limpia. Y dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No solamente los traeré de nuevo a la tierra, pero no van a venir como salieron, no. Porque es que van a seguimos en lo mismo. Y esto nos habla, ¿verdad? De ¿qué nos está diciendo aquí? Como decía Nicodemo, ¿cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? El Señor le dijo, pues simple, es necesario nacer de nuevo. Y si buscamos Juan 3 y lo podemos leer ahí, es necesario nacer de nuevo, como de agua y espíritu. Es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor va a hacer con el pueblo de Israel, lo que ha hecho con nosotros cuando hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo y hemos sido limpios de toda maldad. Y dice, ¿verdad?, que el contexto se muestra que la idolatría había manchado a la nación.
Atribuirle poder a las criaturas es condenable y constituye un insulto al carácter del creador. Dios es creador. Dios ha creado todas las cosas. Y el que yo me rinda y el que yo me doblegue delante de una imagen, el que yo ponga una imagen y le rinda culto, wow, sabiendo que Dios es grande y poderoso, que Dios es el creador de todas las cosas, ¿cómo yo me voy a doblegar ante algo creado en vez de adorar al creador? Y eso se trata, que ofendemos a Dios. Si usted está llevando este ritual de postrarse delante de una imagen, y cuando hablamos de idolatría, no solamente estamos hablando de imágenes, cualquier cosa que nosotros podamos poner delante o frente a Dios o darle prioridad antes que a Dios es idolatría. Cualquier cosa que yo ponga en mi corazón, que yo ame más que a Dios, es una idolatría. Estoy fallándole a Dios. Estoy manchando. Si ya Cristo me libró de todas las impurezas, no puedo volver atrás. Tenemos que dejarnos que el Espíritu Santo, y vamos a llegar a este punto, tenemos que dejarnos que Dios nos limpie. Y es por eso que dice que le echaré agua limpia. Gloria al Señor. Y dice que y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aleluya. Es que Él no te va a traer tal como tú estabas. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, tiene que haber un antes y un después. Dice que, por tanto, en el mismo versículo se usa 3 veces la palabra hebrea tahal, que se traduce como limpiar. Él nos limpia. Una vez que venimos a Cristo Jesús, Él nos limpia. Y eso es lo que Dios estaba diciéndole al pueblo de Israel. Yo los voy a limpiar. Aleluya. No los voy a dejar en esa situación como están pecaminosa. Dice, yo mismo los voy a limpiar. Dice que ello nos ayuda a comprender cuán importante es para Dios nuestra purificación. Debemos ser consecuentes con ese propósito divino. Y es que Dios es santo. Y porque Él es santo, Él demanda santidad. Y de eso se trata. Apartado del pecado, apartado de la idolatría, apartado de todas estas cosas que profanan el nombre de Dios, que nos alejan de Dios. En una ocasión el rey David falló delante de Dios y el rey David tuvo que ser confrontado y tuvo que ser, ¿verdad? Pues confrontado con la palabra. Y cuando él se vio en esta situación, esto fue lo único que él pudo decir. Mire qué belleza, dice David en el Salmo 51. El 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David tuvo que reconocer su falta, él tuvo que reconocer su maldad y dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y es que tenemos que reconocer que estamos sucios y necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo. Si tú todavía no has hecho no le has dado tu vida al Señor. Si todavía tú no le has entregado al Señor, si todavía tú no has dado ese paso, hoy día Cristo
está presto para lavarte de todos tus pecados. Solamente tenemos que reconocerlo. Solamente tú tienes que reconocerlo. Estoy sucia, he pecado, porque Romanos 3:23 lo dice, todos hemos pecado. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, igual como pasó con el pueblo de Israel que fue esparcido, que fue llevado al cautiverio. Nosotros también estábamos bajo el cautiverio del pecado. Pero Cristo restaura mi vida. En Cristo Jesús hay un nuevo nacimiento. Él me lava con su sangre. Él me limpia de todo mi pecado, de toda impureza, como dice la Biblia en el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Gloria al Señor. Purifícame con hisopo y seré limpio. Aleluya. Y dice que y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro. Y dice, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar del corazón del hombre que es rebelde por naturaleza y se resiste a Dios, su creador. Ese es el corazón de piedra, ese es el corazón duro, aquel corazón que resiste a Dios. Dice que las características del corazón de piedra o el corazón viejo, que el corazón del viejo hombre, dice, es de piedra. De allí la expresión duro de corazón. Y esto lo podemos ver en Jeremías 5:23. Anoten los versículos y luego léalo porque no tenemos tiempo de nosotros, ¿verdad? Mirar todas estas citas bíblicas. Pero también dice, es cruel. Proverbios 12:10. Gloria al Señor. Y Lucas 16:19. También es maligno como el de Nabal. Primera de Samuel 25. Está muerto en pecados como el de Manasés. Segunda de Crónicas 33. La intervención de Dios no intenta mejorar al hombre, no hace remedio, sino que le da al hombre un corazón nuevo. Voy a decirlo una vez más. Esta es la intervención de Dios. Lo que Dios va a hacer por el pueblo de Israel, que lo va a intervenir y lo va a limpiar. Dice que Él no intenta mejorar al hombre, Él no intenta mejorarlo, no hace remedios, sino que le da al hombre un corazón nuevo. ¿Y cuál es la característica del corazón nuevo? Dice, es de carne. Por lo tanto, según el propósito divino, en este corazón puede habitar el Espíritu de Dios. Los frutos de su obrar son agradables a Dios. Hechos 16, 14 al 15. Dice, rechaza la naturaleza impía. Romanos 1, 18. Ama la palabra de Dios y permanece en ella. Salmo 119, 5. Gloria al Señor. Y las promesas de Dios son para él. Gloria al Señor cuando tiene este nuevo corazón. Y esto es lo que Dios dice, que le va a dar un corazón nuevo, un corazón nuevo. Nuevas son todas. No es que Él va a tapar, no, Él nos dará al pueblo de Israel un corazón nuevo. Y a nosotros nos dio un corazón nuevo, nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Dice que y os daré un corazón nuevo. Un corazón, va a quitar el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Aquel corazón de piedra es ese duro, el que no quiere recibir la palabra, el que es obstinado.
pero pondré un corazón de carne que está abierto a escuchar la palabra de Dios, que es sensible a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Y pondré dentro de vosotros, una vez que el Señor te limpie con agua limpia, y cambie el corazón duro de piedra, obstinado, y te pongo un corazón de carne. Oye ahora lo que Él va a hacer. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. No solamente nos va a dar un corazón nuevo, sino que va a poner dentro de nosotros. Y ya lo que hemos sido lavados y comprado con la sangre de Cristo, hemos experimentado ese cambio. Hemos experimentado el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos guía, que nos ayuda, porque solo por nuestra propia fuerza, y eso es lo que el Señor le está diciendo, por ustedes mismos no van a poder, es decir, necesitan de mi Espíritu. El Espíritu de Dios es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos del Espíritu de Dios, necesitamos ser regenerados por el Espíritu de Dios para poder vivir una vida santa y agradable a Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo que va a hacer con el pueblo de Israel, y es lo que ha hecho con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Nos ha limpiado, nos ha separado, nos ha lavado con su sangre, ha cambiado el corazón pecaminoso y ha puesto un corazón de carne, sensible al Espíritu, y ha depositado en nosotros el Espíritu de Dios que nos empodera. Aleluya. Qué lindo es Dios, que no nos deja solos. Es decir, yo los voy a ayudar, no estarán solos más. El Dios estará con su pueblo una vez y para siempre. No los dejará más nunca. Dios está trayendo una palabra poderosa al pueblo de Israel. Lo que yo voy a hacer en ustedes es cosa grande. Haré algo nuevo. No es que va a tapar el huequito. No, yo haré cosas nuevas en su vida. Gloria al Señor. Y dice que en el 28... habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. El Señor pondrá su espíritu en su pueblo y lo traerá a la obediencia. Y a ese punto lo hemos traído, no queremos repetir tanto, gloria al Señor. Vamos a seguir al punto 3. El Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. Ahora sí, porque muchas veces queremos la bendición primero, pero vemos, ¿verdad?, cómo Dios fue trabajando. Primero Dios lleva al pueblo a ese punto donde estaban cautivos, para que ellos razonen, para que ellos entiendan que lo que estaban haciendo, y vamos a leerlo ahora, para que ellos recuerden lo que pasó, para que ellos analicen su vida anterior, y vemos el proceso que Dios le hizo pasar. Primero serán limpios con agua limpia, gloria al Señor, y cambiaré el corazón de piedra a un corazón de carne, y derramaré sobre vosotros el Espíritu de Dios. Ahora sí, ¿verdad? Porque imagínense que usted compre una casa nueva. Usted tiene una casa nueva, acabada de hacer, todo nuevo, y usted traiga un mueble que usted tenía viejo, ya hecho pedazos, que ya todo está viejo y sucio, y usted va a querer llevar ese mueble sucio y así a esa casa nueva. No, usted primero va a restaurar ese mueble. Usted lo va a cambiar, usted le va a guayar. Es que no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Hay que guayarle la madera para luego pintarlo. Y si es de Ledel, hay que corregirlo, cambiarle el Ledel y rellenarlo por dentro y sacarle las impurezas y las cosas que están poniendo fea, ¿verdad? El mueble. Y restaurarlo para entonces llevarlo ¿a dónde? A esta casa nueva. Gloria al Señor. Pero usted primero no agarra
y lleva No, tiene que haber un proceso. Y mire lo que dice aquí. El Señor prometió restaurar la bendición a la tierra de Israel. Ahora sí yo restauro la bendición a la tierra, porque ya tú estás cambiado. Pero muchas veces queremos nosotros el cambio primero. Y dice que la bendición de Dios haría avergonzar a los que habían fallado. Y vamos a comenzar a leer el 30, que dice así. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Gloria al Señor. Y dice aquí, no puede haber verdadera restauración sin un arrepentimiento genuino. Por tanto, esta última sección de nuestro estudio combina la bendición divina con el arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si venimos a Cristo, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Cuando Él dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis. Es decir, cuando yo hago memoria de las cosas pasadas, de lo que yo era allá en el pasado, ¿me trae a mí eso gozo o me trae a mí remordimiento? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en mí? Y eso es lo que estamos hablando. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero reconocimiento que sí, yo he fallado. Gloria al Señor. Y cuando yo recuerdo aquellas cosas, y si las recuerdo es para dar testimonio de donde Dios me sacó. Mira lo que yo era antes. Y mira lo que Dios ha hecho en mí hoy día. Mira lo que Dios ha hecho de mí, nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron y si las recordamos es para darle gloria a Dios de lo que Él ha hecho en mi vida, del cambio que Él ha hecho, de cómo me ha limpiado de toda mi maldad y de todas mis impurezas. Y eso es lo que tiene que haber, un verdadero arrepentimiento. Gloria al Señor, porque muchos buscan los panes y los peces. Muchos quieren la bendición, pero no quieren la regeneración. No quieren vivir en santidad, gloria al Señor. Y de eso se está tratando. Dice que la promesa de restauración continúa en el versículo 30 y viene de acuerdo con lo que el Señor, a través de Amós, prometió: bendecir la tierra de Israel y hacer que el fruto del campo fuera abundante. Ahora sí puedo ser prosperada. Ahora sí. Gloria al Señor. Después que Dios me lava y después que Dios me restaura y que pone su espíritu en mí, ahora sí puedo ser bendecida. Gloria al Señor, porque en estos tiempos se está predicando mucho la bendición de Dios y se está predicando mucho la prosperidad y Dios te prospera, pero no se está predicando aquella palabra que restaura. Aquella palabra que cambia, la palabra del arrepentimiento, arrepentíos, la que predicó Juan el Bautista, arrepentíos, la que predicó Jesucristo, arrepentíos, la que predicó Pedro, arrepentíos. No se está predicando esa palabra, se está predicando prosperidad en muchas iglesias que no trae cambios a la vida, que lo que quieren es ser prosperados sin que haya un cambio. Y no se puede así. Muchos dicen, yo busco de Dios a mi manera. Cada quien busca de Dios a su manera. Dios conoce cómo yo soy. Dios sabe cómo yo soy. ¿Por qué? Porque no quieren vivir en santidad. Pero sin santidad nadie verá a Dios.
Sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida aparte, una vida apartado del pecado. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y eso, los pecados pasados, cuando traen a mi memoria, tienen que causar en mi remordimiento. ¡Wow! Cómo yo fallé delante de Dios. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho hoy día. Y sigue diciendo, vamos rapidito porque el tiempo avanza. Y el Señor dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Dice que el Señor promete, en el punto 2, el Señor promete restaurar la tierra para que sea como el huerto de Edén. El Señor promete restaurar la tierra para que sea como el huerto de Edén. Es que Él hace nuevas todas las cosas. Gloria al Señor. Él restaura el pecado. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando en unas clases anteriores que por el pecado toda la creación fue condenada, incluyendo la tierra? Y ahora, una vez que Dios hace nuevas todas las cosas, que Dios restaura, que el Señor nos limpia, que pone el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿qué dice? Que Él promete restaurar la tierra para que sea como el huerto. Es que será tierra nueva. El Señor no nos va a limpiar para quedar igual como estábamos, no. Él restaura todas las cosas. Y dice que, vamos a leerlo, el 33 al 35 dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Las ruinas, porque que ya estaba todo en ruina. Estamos hablando de que cuando Israel fue destruida, Jerusalén fue destruida por completo. Estamos hablando de las ruinas de Jerusalén, que serán... Y eso es lo lindo. Nosotros le servimos a un Dios restaurador. Como cantamos, restaurador de mi alma. Gloria al Señor. Y dice que el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Aleluya. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y volvemos una vez un poquito atrás. Cuando el pueblo de Israel se estableció por nación en el año 1948, la ciudad, ellos encontraron un desierto. Y hoy día Israel, y yo no he ido a Israel, pero he escuchado a los que han ido, escuchamos y leemos. Israel es una nación próspera, tienen edificios grandes. Israel tiene una tierra productiva, da frutos. Aleluya. Es que Dios lo prometió y Dios lo cumple. Israel tiene es una ciudad fortificada. Han querido destruirla y no han podido. Y no es que es la más grande, porque si usted va al mapa, Israel es pequeñita. Pero no han podido y se han unido naciones para ir en contra de Israel y no han podido destruirla. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, por el nombre, porque Dios lo hace por amor a su nombre, para dar a conocer que Él es el Dios de Israel y que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. No hay otro Dios, no lo hay. No hay otro Dios, el único Dios verdadero es el Dios de Israel. El Dios, Jehová, Dios de los ejércitos.
el que dijo que iba a ser y ha hecho. Y aunque hoy día Israel sí es prosperada, y aunque hoy día Israel es una ciudad fortificada y da frutos grandes y tremendos, ¿verdad? Pero su cumplimiento total, porque es que todavía Israel todavía no reconoce a su Salvador. Todavía Israel no reconoce a Jesucristo, pero llegará aquel día. Gloria al Señor, como dice. Llegará el día, dice, no lo hago por nosotros, por vosotros, dice Jehová el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificada y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, tendrán que decir, y dirán, oigan lo que van a decir, esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y abatidas, y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. No importa lo difícil que estemos viendo la situación, no importa en la situación que estén mis hijos, no importa en la situación que esté mi matrimonio, no importa en la situación que esté, cualquier situación que esté en tu vida, Dios restaura. Dios es un Dios restaurador. Él puede restaurar mis hijos. Él puede restaurar tus hijos. No importa cómo tú los estés viendo. Él lo hace. Porque Él es fiel a lo que Él promete. Tú solamente, como dice el texto áureo, el pensamiento central, dice, resulta imprescindible creer a la palabra para recibir los beneficios que en ella Dios nos promete. Solamente crea la palabra de Dios, que Él lo dijo y Él lo va a hacer, y yo me agarro de la promesa de Dios y yo la creo. No importa cómo esté la situación que esté pasando. Si tu matrimonio está por el suelo, Dios lo levanta, Dios lo restaura. Si está a punto de divorciarse, Dios restaura tu vida, tu matrimonio, tus hijos, los saca del alcoholismo, los saca de la droga, los saca de donde tenga que sacarlo, lo limpia, lo restaura, hace nueva todas las cosas. Él puede hacerlo. El único que tiene poder para restablecer todas las cosas se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y lo que Él ha hecho con el pueblo de Israel nos da testimonio a nosotros, que le servimos al Dios verdadero, que le servimos al Dios real. Así que vuelvo y lo repito. Créele a Dios, crea su palabra, crea su promesa, que Él lo hizo una vez, lo hará otra y lo seguirá haciendo una y mil veces. Si tiene que hacerlo, Él lo va a hacer por amor a su nombre, porque Él es fiel y verdadero, porque Él es real, porque Él es misericordioso, porque Él nos ama tanto que fue capaz de mandar a su Hijo unigénito. No porque nosotros seamos merecedores, sino por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su favor. Es un don inmerecido, pero nos agarramos de ese don y damos gracias a Dios. Yo doy gracias al Señor porque aunque yo no he sido la mejor, Dios ha hecho cosas grandes en mi vida. Dios me ha limpiado y Dios ha restaurado mi vida de una manera impresionante. Dios ha restaurado mi vida. Gloria al Señor, para dar testimonio
de que Él es el restaurador de mi alma. Y si tú hoy día te sientes como esta ciudad, asolada, abandonada, en ruina, gloria al Señor. Si tú te sientes como están estas ciudades pasando en un desierto, yo te digo hoy día, busca a Cristo. Él es el único que puede lavarte y limpiarte de todo pecado. Es el único que puede cambiar el corazón y darte su espíritu como Él lo prometió. Y ese Espíritu de Dios que nos ayuda a vivir en una vida santa, pura y agradable delante de Dios. Busca a Cristo. Búscale porque Él viene pronto por una iglesia limpia. Él está a punto de cumplir su promesa de venir a buscar una iglesia y nos llevará al cielo. Gloria al Señor. Y allí, mientras estemos en la boda del Cordero, dice la palabra, 7 años aquí estará en una gran tribulación. Y pasado esos 7 años vendrá el tiempo del milenio, y es donde esta palabra tendrá un cumplimiento total. Gloria al Señor. Donde Israel mirará a aquel que fue traspasado y llorarán. Y tendrán que reconocer que Cristo es el Señor. Y tendrán que invocar su nombre. Y toda la tierra se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y vamos a agarrarnos de esta promesa. Gloria al Señor, que es tremenda promesa de Dios. Que Él no nos deja en cautiverio, sino que Él restaura nuestra vida. Gloria al Señor, oremos. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor Dios mío, porque tú has restaurado mi vida. Gracias, Señor Dios mío, por lo que tú has hecho, Señor. Porque tú me has limpiado, Señor, y sigue limpiando. Mi alma te alaba, Señor. Ay, porque tú me has dado de tu espíritu para que me ayude a seguir adelante, para que me ayude a no pecar más, Señor, y a vivir una vida en santidad, grata delante de ti, para dar testimonio a las naciones de que tú eres verdadero y real. Gracias, Señor. Mira aquellos que están escuchando. Mi alma te alaba, Señor. Sé con ellos, Padre. Bendice sus vidas de una manera especial. Toca, oh Jehová, ese corazón duro. Y Jehová, cámbialo y transfórmalo en un corazón de carne sensible al Espíritu de Dios. Sensible a la palabra tuya, mi Dios. Sensible a escuchar este mensaje de restauración. Y anhelar, como dijo David, ser limpio. Limpio. Glorifícate, Señor Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios le bendiga una vez más y hasta la próxima.